Bueno, no sé si serán para ustedes buenos días o tardes cuando vean este video. Esta es la primera de dos videos que vamos a grabar, que corresponden a la clase de sistemas sensoriales del curso del profesor Sabat, que me invita todos los años a hacer este curso. Me gustaría muchísimo estar en una situación distinta, me da un poco de tristeza que no podamos estar en la presencia unos de otros, pero resulta que el mundo es así nomás últimamente. Así es que eh, tratemos de trabajar este rato. Yo suelo extenderme más de la cuenta y hacer las cosas muy lentamente, así que voy a intentar que funcione para ustedes y también para mí. Y después nos veremos, me imagino, en una sesión común y podremos discutir estos contenidos. Si tienen algo que quieran decirme en este momento, levanten la mano. Es una broma, no sé si apreciarán, a lo mejor no es muy buena, pero es una broma, ¿no? Estoy en la soledad, aquí no me acompaña ni el gato en este momento. Y vamos a compartir la pantalla y iniciar la clase que se parece a la que hemos hecho otras veces. Espero que les resulte eh, sensible, con algún sentido. Habrá curiosidades quizás que pudiera esta clase satisfacer. Ahí está. Esto está funcionando, me parece maravilloso. Déjenme un segundo que esto me molesta un poquitito. Poner ahí. Esta figura yo la presento siempre, prácticamente en todas mis clases. Quizás algunos la hayan visto antes y no me da ni un poco de vergüenza porque es la figura que a uno a mí al menos, me invita respecto de la biología y me plantea desafíos de entendimiento que me parece que son valiosos de compartir. Y sirve de contexto para lo que vamos a tratar de hacer ahora, que es hablar de los sistemas sensoriales de los vertebrados de una manera muy, muy general, por supuesto. Claro, ¿por qué es desafiante esta figura, al menos para mí? Porque ustedes pueden ver ahí lo común y lo diverso, precedido por esa pregunta, que es una pregunta interesante. ¿Ya? Son lo mismo, son distintos. Y ciertamente hay un conjunto de rasgos compartidos en este grupo, y esos rasgos compartidos ciertamente que condicionan los modos de vida posibles del grupo entero. No tienen dientes, por ejemplo, tienen picos córneos, tienen plumas, tienen, por tanto, hay una cierta fisiología, límites fisiológicos que estos bichos tienen que, um, digamos, no es que tengan que respetarlo, hacen parte de su vivir, son los límites de su existencia. El pico córneo respecto de la dieta o los modos de alimentarse, los modos de capturar lo que sea su alimento. Ciertamente algunos pueden volar, ¿no es cierto? Otros no. Los pájaros no les cuesta nada dejar de volar, como que les gusta, parece. Hay muchos pájaros que no vuelan. Vean ustedes la disposición lateral de los ojos, esas formas pronunciadas, esas formas pronunciadas hacia adelante de los rostros. Pero al mismo tiempo que están esas condiciones generales que ciertamente condicionan los modos de vida posibles para este grupo, o el modo en que cada uno de ellos va, constituye un límite, una restricción al modo en que cada uno de ellos puede desarrollar su vivir, estas condiciones comunes, compartidas de todos. Cada uno de ellos manifiesta especializaciones que son propias y que son únicas. Y cada uno de ellos es único en el mismo sentido. En el sentido de que vean ustedes las formas de los picos, por ejemplo, o la disposición de los ojos, el tamaño y la posición de los ojos respecto de los picos en la cabeza.
y se dan cuenta que ustedes no pudieran intercambiar esos rasgos, porque si yo intercambio el pico de la garza con el del flamenco y dejo todo lo demás igual, los animales que resultan son inviables. Es decir, todos y cada uno de los rasgos estructurales que estos bichos manifiestan aquí es coherente con los otros en cada una de las realizaciones biológicas distintas que estos bichos son. Y son coherentes con los otros en el contexto de la conducta de cada uno de ellos y del modo de vida de cada uno de ellos. La pregunta que uno se hace es cómo una situación así se origina. Y claro, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso y los sistemas sensoriales con eso? Vamos a mostrar un par de preguntas más que hacen esa cuestión más visible. Miren ustedes, esto funcionara. Una razón no quiere. Ahí está. Aquí tienen otra imagen de la misma clase, ¿no? Son los simios. Hay un grupo importante de simios aquí, orangutanes, chimpancés, gorila, el Homo erectus, Neandertal, que son ciertamente cercanos con este profesor, humilde profesor que ven ustedes acá, que parece que perteneciera al linaje de estos bichos, ¿no? Esto es una hembra Neandertal y este es el rostro de un señor Neandertal de una edad parecida a la que tenía este caballero cuando le tomaron la foto. Y pueden ver ustedes que hay un aire de familia bastante marcado que se insinúa ahí, ¿no? Pero ven ustedes este grupo. Hay rasgos comunes que condicionan la existencia de todos ellos. Por ejemplo, la frontalidad de los ojos. Estos bichos son extremos en el mundo de los mamíferos, son extremos en el grado de frontalidad de la mirada. Y algunos de ellos, digamos, y eso condiciona su existencia. Porque no pueden hacer las cosas que hacen los bichos con ojos laterales. Al revés, ustedes podrían imaginarse un ser humano, eso es un homo, con ojos laterales. ¿Cuánto de la existencia humana no está, está condicionado por la frontalidad de los ojos? Y la frontalidad de los ojos, y cuánto, al revés, en qué medida la frontalidad de los ojos hace posible lo humano. Ustedes dicen que tiene que ver, bueno, claro, vean a este señor o a estos, y la gestualidad, pues, la gestualidad del rostro. El rostro de estos bichos es extremadamente plástico en lo gestual. Y eso tiene que ver con la mirada frontal y la habilidad visomotora de estos bichos, que es única. La habilidad eh, manual, visual, la manipulación, la habilidad manipulativa frontal de estos bichos es única en el universo animal. ¿Cómo sería posible sin la frontalidad de la mirada? Que no es humana, como pueden ver ustedes, sino que es propia del linaje. Y al mismo tiempo cada uno de estos manifiesta, conjuga estos rasgos de una manera característica, única, que está asociada al modo de vida de cada uno de ellos. Miren ustedes la socialidad en la cual los humanos la manifiestan en un grado extremo. No es única de los humanos. Vean esta cría de gorila que está siendo acunada por su padre. Todos estos bichos son sociales, estos son extremadamente sociales. Entonces, la socialidad también es una propiedad del grupo entero. Es extrema en los humanos. Los humanos la heredamos de nuestro grupo. Y podrían, cualquier rasgo que ustedes quieran mirar, van a encontrarse con una historia parecida. ¿Cómo se origina esta situación? Y ahí está, efectivamente pareciera que está funcionando. Esta es la última diapo que ustedes van a ver en la otra clase. Y esta la discutimos ya, tiene que ver con los homínidos, con la relación de ancestría, con las diferencias y singularidades de cada uno en el contexto de lo común a todos y de cómo eso ah, em, encierra preguntas. Y desde luego
lo que vamos a hacer ahora es revisar la organización de los sistemas sensoriales en general en los vertebrados, en con el trasfondo de estas preguntas comparativas. Esta imagen no es a propósito de mis parientes que están ahí ya, pero, pero también sí. Bueno, esta está descrita en el otro audio, si quieren la escuchan. Lo mismo estas son las dos interesantes, si quieren las escuchan y las miran, pero vamos a pasar por ahí para ir a lo que es más directo. Estos son contextos, situaciones de contexto, y sigamos con la cosa más directa que nos convoca. Estábamos viendo esta situación de lo común y lo diverso, de lo conservado y lo que es propio de cada organismo. Y entonces quisiera yo remitirlo a esta situación interesante que se presenta acá, porque este que ustedes tienen, lo que les estoy presentando, ustedes lo conocen, se llama Lancet o Amphioxus, y es el candidato que corre con ventaja en la carrera de el ancestro de todos los vertebrados. Y claro, como buen ancestro, lo que uno encuentra en él es que tiene todas las características comunes a todos y ninguna de las características específicas derivadas de cada uno. Y lo que es interesante, por eso lo traigo yo, se los muestro, es por lo que dice esta leyenda. Las características estructurales constitutivas del sistema nervioso de los vertebrados se originan en los vertebrados basales y se expresan en este organismo. Y eso es lo que quiero que examinemos, vamos a examinar por un momento. Desde luego aquí tienen este esquema muy bonito, el bichito, son chiquititos. Quizás los han visto en el curso de Zoología 1. Yo he tenido poca experiencia con ellos en persona, pero son muy interesantes. Aquí tienen este bichito. Claro, ¿qué tiene de común? Bueno, es un bicho con simetría bilateral. Tiene una estructura segmentada, como ustedes pueden ver acá. Está hecho de segmentos. Es un bicho metamérico, hecho de segmentos. Y tiene algunos segmentos especializados, porque claramente tiene una porción oral y una zona caudal. Entonces tiene una polaridad rostro-caudal, y este rostro y esta cauda consisten en segmentos especializados de una estructura metamérica. Pueden ver ustedes, las gónadas ocupan la enorme fracción digamos, del celoma de este bicho. Y lo que es interesante, lo ven acá, ¿no es cierto? Tiene esta polo oral, este polo caudal, tiene una estructura de sostén longitudinal por la línea media, tiene un cordón nervioso por dorsal y asociado a, al rostro tiene unos ganglios especializados de este cordón nervioso, unos ganglios más con un mayor desarrollo. ¿Por qué hay ahí este cerebro? Bueno, en torno al polo oral, este animal tiene una concentración importante de órganos sensoriales, como es muy razonable respecto de su modo de vida, que por lo demás es el modo de vida de todos los animales. Este bichito lo que hace es que nada, tiene una polaridad de acción, nada con el rostro por delante, en el rostro del polo oral, ¿no es cierto? Come. Entonces es una boca que se desplaza en el espacio hacia donde está la comida. Y esta especialización del sistema nervioso en la región rostral se asocia con la riqueza de órganos sensoriales que el bicho tiene en torno al polo oral. Y esta cauda está especializada, es una especialización, segmento especializado en la actividad motora, en este caso de este bichito nada, ¿no? En su actividad motora
en el ambiente en el cual el bicho se mueve. Ahora, si hacemos si no todos estos pelitos son pelitos sensoriales, estos apéndices son sensoriales. Ahora, si hacemos el ejercicio de cortar este bichito al revés, vamos a ver, al revés, digamos, de través, vamos a ver una cuestión interesante. Vamos a encontrar que esencialmente este animal es dos tubos, un tubo somático y un tubo visceral con un espacio entre los dos que se llama celoma. Entonces va a haber una pared somática y una pared visceral. Esa es la estructura de sostén longitudinal y sobre ella se encuentra este cordón nervioso dorsal. Y este cordón nervioso dorsal, como ustedes pueden ver, emite prolongaciones que contactan la pared somática y que contactan también la pared visceral. Aquí eso no está dibujado. Si lo podemos ver en un dibujo ilustrativo que yo quise hacer y me quedó horrible, debiera haberlo hecho yo con mi mano, pedí ayuda y la ayuda no fue tan efectiva como pero en fin, la buena voluntad se agradece de la persona que me ayudó a hacer este dibujo. Ahí tienen esta historia, está el bichito cortado en dos, se supone que es un pajarito que cortamos, por eso tiene estas alas. Disculpen esta cuestión ya, pero es ilustrativo. Entonces pueden ver ustedes, esta es la pared visceral, esta es la pared somática, esa es la estructura de sostén y esta es la red neural. Y vamos a encontrar con que la red neural entonces contacta especializaciones sensoriales, sensores somáticos, y especializaciones motoras o efectoras, efectores somáticos, en la pared somática y en la pared visceral. Entonces ustedes van a encontrar sensores y efectores somáticos, sensores y efectores viscerales. ¿Qué cosa es un efector visceral? Una glándula, por ejemplo. ¿Qué cosa es un efector somático? Musculatura estriada. ¿Qué cosa es un sensor somático? Todos los de la somatosensorialidad vamos a discutir. ¿Y qué cosa es un sensor visceral? Bueno, el enorme conjunto de distintos tipos sensoriales que tienen que ver con eh, son quimiosensores, mecanosensores, termosensores asociados a la operación de las vísceras. Entonces ustedes pueden ver que esta red neural, yo estoy diciendo una red y no estoy diciendo otra cosa. Y red quiere decir nodos y relaciones entre nodos. Porque esa es la estructura global del sistema nervioso, la estructura más general, la estructura de red, donde ustedes van a distinguir nodos y van a distinguir relaciones de actividad fisiológicas entre los nodos en una citoarquitectura, en una red que tiene una neuroarquitectura, pues están hechas de neuronas, una red que tiene una neuroarquitectura que no es cualquiera, que no es arbitraria, que todo lo contrario es cristalina, es una red, digamos, arquitectónicamente organizada. Y eso es muy relevante en términos de la operación del sistema nervioso y de las características operacionales que tiene, pero no lo vamos a discutir en esta clase. Tendríamos que tener otra clase para, para discutir esa cuestión. Entonces, miren ustedes, esta red neural lo que hace es que establece, con su acción, establece correlaciones sensoefectoras. Porque cuando uno de estos sensores que tiene un nodo del sistema nervioso, es un nodo de esta red, es perturbado, lo que ocurre es que hay un cambio en los efectores. Correlación de actividad sensoefectora. ¿Por qué es una correlación? Porque cada vez que un efector cambia de estado, también cambian de estado los sensores. Imagínense ustedes que el bichito está volando, por ejemplo. Entonces actúa sus efectores, su musculatura. Y el mero hecho de que la musculatura actúe tiene como consecuencia de que el bicho cambia de estado y de posición, conducta, ¿sí? Flujo de la conducta, momento de la conducta, cambia de estado respecto del entorno. Y ese cambio de estado respecto del entorno puede o no
constituir en una circunstancia de gatillamiento de actividad en los sensores. Piensen ustedes en la simple situación en la cual se encuentran inmersos cotidianamente. Si ustedes mueven la cabeza, también cambia lo que ocurre con la retina y con el sistema visual, porque van a estar mirando otra cosa y van a estar mirando algo que tiene que ver con el movimiento que hicieron. Entonces, cada vez que hay un cambio efector, se da, se genera un espacio de posibles cambios sensoriales. No es que se genere un espacio, estoy hablando de más. Lo que ocurre es que ocurre el contexto para un cambio en los sensores. De modo que hay un acoplamiento senso-efector que está continuamente realizándose. Cambian los efectores, cambian los sensores, cambian los efectores, cambian los sensores. ¿Sí? Correlaciones senso-efectoras. Y el sistema nervioso lo que hace es generar patrones de correlación senso-efectora, que si uno lo ve desde fuera ahora, constituyen la conducta del bicho. Cambia de estado y de relación con el mundo. Cambia un efector y el estado de la relación del bicho con el mundo cambia, porque está puesto de otra manera en su entorno ahora. Correlaciones sensoefectoras. Y lo que vamos a mirar nosotros con alguna atención de una manera hipergeneral, por supuesto, es la organización de los nodos sensores de este organismo vertebrado. Y vamos a poner énfasis fundamentalmente en la sensorialidad somática. Y vamos a decir alguna cosa breve sobre la sensorialidad visceral. Entonces nos vamos a enfocar en la cuestión somática y en la organización sensomotora básica, en la operación de esta red como un organizador de correlaciones sensomotoras eh, asociado a elementos somáticos. Bueno, les decía yo que, discúlpenme, les decía que, claro, los cambios de correlaciones sensoefectoras son las que, vistos desde el punto de vista del organismo ahora, constituyen la conducta de este bicho. Eso es la conducta. Está hecha como cambios de correlaciones. Desde el punto de vista interno son cambios de las correlaciones sensoefectoras. Desde el punto de vista de la relación organismo-mundo, esos van constituyendo las conductas y los distintos dominios conductuales que el bicho tiene. Un dominio conductual visual, auditivo, táctil, etc. Entonces, en el sistema nervioso central se pueden distinguir varios sistemas sensoriales, cada uno relacionado con un espacio conductual, patrones de actividad motora, más bien patrones sensomotores, debiera decir ahí, particular. Porque en estas conductas se pueden distinguir en los siguientes atributos de las conductas. Psicofísico pueden, si quieren, o literarlo, o me preguntan en la clase qué quiere decir psicofísico. Si lo digo de pasadita, quiere decir el estudio que uno hace de la conducta, buscando establecer correlaciones entre la naturaleza de los agentes perturbantes, de los estímulos, y la naturaleza de los cambios conductuales resultantes de esas perturbaciones. Esa es la psicofísica, una ciencia muy clásica, diría. Establecer correlaciones entre la naturaleza de las perturbaciones sensoriales y los cambios conductuales que evidencian que hubo alguna perturbación sensorial, porque si el bicho no hace nada, tampoco está perturbado. Yo puedo decir, ahí esta cuestión perturbante, bueno, pero esta cuestión perturbante, si no se traduce en la interacción con el bicho, no se traduce en un cambio en la conducta, entonces no hubo ninguna perturbación. De las perturbaciones, aquello que sea una perturbación, aquello que es sensado, solo puede conocerse como consecuencia o asociado al cambio conductual que gatilla.
Y si no gatilla ninguno, entonces no hay ninguna sensorialidad puesta en juego. Ahora, por tanto, en estos dominios conductuales sensoefectores distintos, uno va a distinguir estos atributos. La modalidad, la especificidad del receptor y la vía sensorial a que ese receptor está conectado. Se trata de onda electromagnética, se trata de temperatura, se trata de presión en el medio, se trata de quimiosensibilidad, etc. Luego, uno va a poder distinguir, mirando la conducta, va a distinguir la localización, la conducta le va a dar señales de la localización de la fuente del estímulo, el tamaño, la forma, la resolución espacial del estímulo. La conducta le indica a uno propiedades del estímulo. Uno casi querría decir, yo suelo decir más bien, que la conducta constituye esas propiedades del estímulo, porque si yo no tengo la conducta no puedo saber qué cosa siquiera, no puedo saber siquiera si algo es un estímulo o no. Pero esa es otra conversación, la podemos tener en otro momento. Sí, la modalidad, localización, la intensidad de la perturbación y la duración de la perturbación. Esos son los elementos, digamos, las características psicofísicas más relevantes de la conducta. Eso es lo que, de las conductas sensoriales. Eso es lo que yo puedo caracterizar. Esta conducta me da referencia de la duración de una perturbación sensorial, de la intensidad, de la localización, textura, etcétera, y por supuesto de la modalidad de que se trata. Ahora miren ustedes, esta lista tiene que ver con distintas modalidades sensoriales. Y ahí, claro, es la lista del Icarito. Modalidades sensoriales básicas, ¿no? Visual, auditivo, vestibular, somatosensorial, vamos a hablar de eso en un momento más, gustativo, olfatorio. Tipo de estímulo, energía, dice aquí, visual, luz, o sea, onda electromagnética. Auditivo, sonido, o sea, perturbaciones, ondas de presión en el medio. ¿Sí? Dejémoslo en esos términos. Vestibular tiene que ver con la postura del bicho respecto de la normal de gravedad, con aceleraciones y cambios dinámicos de la postura. ¿Sí? El bicho acelera, el bicho se mueve, mueve una parte del cuerpo respecto a otra, si el aparato vestibular cambia de su centro de gravedad respecto de la normal de gravedad, puede cambiar, ¿no es cierto? Eso es asociado al sistema vestibular, la somatosensorialidad, que es de muchas maneras, pero tiene que ver con quimiosensibilidad, con mecanosensibilidad, con termosensibilidad, esencialmente. ¿Sí? Se trata de mecanosensibilidad, de quimiosensibilidad y de sensibilidad térmica, que están en un pedacito cualquiera de la piel, lo vamos a ver en un momento. Y después hay estos, digamos, quimiosensibilidades variadas, ¿no? El gusto y el olfato son quimiosensores. Pero es bien interesante esta cuestión porque, como dice la frase de abajo, ¿no? Las modalidades sensoriales tienen que ver con las propiedades físico-químicas de las moléculas que constituyen las células. ¿Qué cosa puede afectar una molécula? ¿Qué puede gatillar un cambio de estado en una molécula? La temperatura, claro. ¿Qué más? Cambio químico. Sí, perturbaciones mecánicas, ondas electromagnéticas. ¿Y de qué se tratan los órganos sensoriales? Lo mismo. Entonces, cualquier célula es un sensor de todo, porque es sensible, va a haber cambios en la célula si es perturbada químicamente o mediante onda electromagnética o mecánicamente o con cambios de presión en el medio o mecánicamente directamente, si vibraciones en el medio, la membrana vibra, presiones en la membrana, estiramiento, la membrana cambia, térmico, cambios térmicos, caliento, enfrío el medio. Entonces, todas las células son sensores de todas las cosas. Claro que sí.
pero entonces no son sensores de ninguna cosa en específico. Entonces, la sensorialidad consiste en que voy a tener yo elementos celulares especializados, digamos, especialmente sensibles a una de estas dimensiones, a una de estas dimensiones de perturbaciones posibles y menos sensible a las otras. Eso es lo que hace a un elemento sensorial particular, de una modalidad particular. Ahora, miren ustedes lo que pasa acá. Ese es un gato que um, yo no, ya, algún colega hizo este bien notable trabajo de disectar el cilindro eje, el sistema del cordón nervioso longitudinal que les mostré yo en el gato. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una cosa muy notable. Esta es la médula espinal. Y resulta ser que lo que es evidente es que se trata de una estructura segmentada y que cada segmento está puntuado por un par de prolongaciones hacia la periferia somática o visceral, y esos se llaman nervios raquídeos. Esta es la médula espinal y estos son los nervios raquídeos. ¿Y qué hace los nervios raquídeos? Bueno, la médula espinal recibe las aferencias sensoriales de la piel y articulaciones y músculos del tronco y del cuerpo, y contiene las motoneuronas responsables de los movimientos reflejos y voluntarios. Pasa alguna cosa extraña que no sé cuál es. Muy bien, estamos acá. Déjenme poner esto de otra manera. Hay algo aquí que me molesta un poco. Ya. Ya, ahí está. Entonces, la médula espinal recibe la aferencia sensorial de la piel, las articulaciones y músculos, y contiene las motoneuronas responsables, vamos a ver, de los movimientos reflejos y voluntarios. Si me permiten, si pudiéramos ir a la diapo previa, a la previa y no a la anterior. Ahí está. Esa es la red neural. Y esos son los nervios raquídeos. Así que este dibujo no es mentiroso. Es lo mismo que está esquematizado acá. La red neural central, el cordón nervioso central y estas proyecciones hacia la periferia que contactan los elementos motores, efectores y los elementos sensoriales. Esto es lo más elegante que hay, pero no se los voy a contar. Está dicho, está narrado en el otro, ¿ya? Así que si quieren lo ven, lo escuchan. Sí, entonces aquí está la médula espinal y los nervios raquídeos. Y vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cómo es que pasa esta relación sensoefectora así en términos bien gruesos? Y después vamos a centrarnos cada vez más en la cuestión sensorial. Bueno, antes que eso, tengo que darles una pequeña referencia respecto del desarrollo, del origen en el desarrollo del sistema nervioso, en este caso en un amniote. Y lo que se puede ver aquí es que, claro, el desarrollo del sistema nervioso es de esta manera, seguramente ustedes ya lo han discutido previamente. Bueno, se trata de una invaginación del ectodermo, que termina por formar un tubo. Y lo que es interesante de esto es que cuando el tubo está en esta etapa, fíjense ustedes lo que hay. Yo tengo ectodermo por arriba y tengo notocorda, que es un elemento mesodérmico. La estructura de sostén da origen a las vértebras, la notocorda, por ventral. Entonces, por dorsal tengo ectodermo y por ventral tengo notocorda. Y lateralmente tengo estas masas mesenquimáticas, los somitos, que son los que van a dar lugar a todos los elementos efectores de la periferia corporal, de la pared somática. Y entre la red neural, entre el tubo neural y los somitos, hay estas células tan interesantes
de cresta neural, la cresta neural, ¿sí? Que quedan ahí y se le llama, ahora a la gente le gusta llamar a estas células de cresta neural como el cuarto tipo embrionario, porque tienen una conducta dual mesodérmica y también una conducta neural slash ectodérmica. Se los voy a mostrar en un momento más. Primero, me interesa que vean esta situación. Ahí está la médula, digamos la médula espinal en formación, ectodermo, notocorda, y lo que ocurre, como son estos procesos del desarrollo, es que hay una influencia dorsalizante llevada por señales eh, expresadas en el tejido, por moléculas expresadas, desde dorsal hacia ventral en un gradiente, y hay una influencia ventralizante que va desde de la prenotocorda o notocorda hacia dorsal. El efecto de esto es que el sistema nervioso en formación, esta médula espinal, va a quedar ahora espacializada, regionalizada de una manera muy interesante. La zona dorsal, la, la zona dorsal de la médula, va a tener un compromiso sensorial a lo largo de todo el cilindro eje. Se llama la placa alar. Y la zona ventral va a tener un compromiso motor, se llama la placa basal. Y entre las dos regiones hay una estructura hay una pequeña indentación que a veces es bastante notable en la médula espinal, que la separa, se llama el sulcus limitan. Entonces ustedes van a tener que a lo largo de toda la médula espinal del cilindro eje, la zona dorsal va a tener compromiso sensorial y la zona ventral un compromiso motor. Y eso es así a todo lo largo del tubo neural, incluyendo el cerebro. De modo que lo que quería decirles también, los componentes centrales del sistema nervioso se originan de esta invaginación ectodérmica. Los componentes periféricos, sin embargo, se originan de cresta neural. ¿Cuál es la diferencia entre central y periférico? El sistema nervioso central está cubierto por meninges. Son membranas meningias que lo cubren totalmente. Esta cuestión está llena de líquido cefalorraquídeo dentro del lumen y fuera del lumen, y entonces estas meninges impermeabilizan el sistema nervioso central. Las proyecciones del sistema nervioso central hacia la periferia corporal, somática y visceral, no son de origen ectodérmico, son de origen de cresta neural, y las células de cresta neural, interesantemente, las células de origen son las células de cresta neural son las células de origen, el tejido de origen de todas las especializaciones sensoriales en los vertebrados, y lo vamos a ver cuáles son esas en un momento más. Los componentes centrales del sistema nervioso se originan del ectodermo, los periféricos se originan de la cresta neural. Y tenemos esta importante distinción alar ventral, digamos, alar dorsal, basal, ventral, alar sensorial, basal, motor. Bueno, y ahí tienen ahora una mirada de algún colega muy didáctico, un colega muy didáctico. Este es un pedacito de la médula espinal humana, preparada para que nosotros podamos ver. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta médula espinal? Miren ustedes qué interesante, tienen esta forma de mariposa aquí adentro. Ahí está el lumen del canal neural, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto se llamaba sustancia gris. ¿Y qué es esta sustancia gris? Aquí es donde viven las neuronas. Sustancia gris son las neuronas que forman esta red neural, las neuronas y sus conexiones locales dentro del segmento, proyecciones locales, neuronas, interneuronas, la red, la circuitería local, vive aquí las neuronas y la circuitería local. Y lo que envuelve esta sustancia blanca, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en proyecciones axonales de estas neuronas.
y de otras neuronas de otras regiones del sistema nervioso que viajan a establecer relaciones sinápticas con los distintos niveles segmentales. Entonces ustedes van a tener aquí, son haces de fibras, haces axónicos, que se originan en los segmentos y proyectan a otros segmentos más caudales o más rostrales, incluyendo el cerebro, y son otros haces de axones que vienen desde niveles ascendentes, más rostrales, y que van terminando en los distintos niveles caudales. Vamos a hacer una descripción de cuáles son esos en un momento más. Entonces ustedes tienen proyecciones, grupos de axones, manojos de axones, que se llaman tractos. Un manojo de axones en el sistema nervioso central se llama un tracto. Un manojo de axones en el sistema nervioso periférico se llama un nervio. Entonces, la sustancia blanca son tractos axonales bien configurados que contienen paquetes de axones que se mueven entre segmentos hacia dorsal y caudal, hacia rostral y caudal, o desde el cerebro hacia los segmentos. Vamos a hablar de eso en un momento más. Pero hay otra cosa que ustedes pueden ver acá, son estas proyecciones que nacen desde de la sustancia gris, y se alejan, se pueden imaginar ustedes, hacia la pared visceral o somática. Y por dorsal, y esto es lo que forma un nervio raquídeo, de aquí para allá es un nervio raquídeo. Entonces, este nervio raquídeo tiene dos raíces, una raíz dorsal y una raíz ventral. Y interesantemente lo que ocurre es que la raíz ventral está hecha de proyecciones axonales de las motoneuronas de la placa basal, porque vean ustedes que aquí está terminando esto, está naciendo, digamos, estos son fibras axonales que están naciendo desde la placa basal, nacen desde las motoneuronas. Motoneuronas son neuronas que controlan el estado de actividad de los efectores, nacen de las motoneuronas de la placa basal, se reúnen estos manojos, se juntan acá con la raíz dorsal y generan el nervio raquídeo y van a inervar entonces los efectores en la pared corporal. Y acá arriba, por otro lado, ahora si vemos la parte dorsal, vamos a ver este ganglio. Aquí hay un ganglio, este se llama el ganglio de la raíz dorsal, y es lo más relevante que hay, se los voy a mostrar en un momento más, porque este ganglio de la raíz dorsal contiene los somas de las neuronas sensoriales de primer orden. Estas neuronas sensoriales, digamos, de las neuronas sensoriales por excelencia. El soma vive aquí, una prolongación de esta vive en la pared somática o visceral, y la otra prolongación, una de las ramas del axón, y la otra va a terminar sobre neuronas y formar sinapsis sobre neuronas en la raíz, digamos, en las astas dorsales, en la zona alar. Entonces, estos nervios, estos axones, manojos de axones que ustedes ven aquí, que hacen parte de la raíz dorsal de este nervio raquídeo, nervio espinal, van a inervar sinápticamente neuronas en las astas dorsales de la médula. Entonces, sustancia gris, sustancia blanca, nervio raquídeo, raíz dorsal, raíz ventral, ganglio de la raíz dorsal. Ahí están, como dijo el colega, muy distinguido el 4, el 2, el 1 como el Icarito, y ustedes, yo sé que a ustedes eso les gusta mucho, así que lo pueden leer, porque le voy a preguntar todos esos números, de hecho se los estoy diciendo ahora. Dibuje un segmento medular. Se me tienen que repetir esa diapo con todos esos numeritos. Bueno, con 4 numeritos bastaría ya. Entonces miremoslo esto con atención, lo que les estaba diciendo antes. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí está la raíz dorsal, esta es la raíz ventral. Miren ustedes, veamos la raíz ventral primero. Ahí están en la zona alar, en la zona basal, quiero decir, las motoneuronas. Las motoneuronas emiten prolongaciones, y estas prolongaciones van a terminar
sobre elementos motores que son inervados por ese segmento, como pueden ver acá. Y miren ahora la zona, la raíz dorsal. Ahí están los somas de las neuronas pseudounipolares, uno de cuyos axones termina en la periferia, y este es el que constituye, el mismo axón constituye, la especialización terminal de ese axón, constituye un elemento sensorial, o contacta a una célula que es un elemento sensorial. Se los voy a mostrar en un momento más, eso con detalle. Por ejemplo, en la piel. Se me perdió el cursor, ahí está. ¿Sí? Ahí tienen a ese, que es una Ruffini, lo que está dibujado es un terminal libre, tipo un terminal eh, del tacto discriminativo, táctil, un mecanorreceptor táctil, tipo Ruffini, que es, en realidad es la especialización terminal de un axón de una pseudounipolar que vive en el ganglio de la raíz dorsal y que, como pueden ver ustedes, proyecta hacer sinapsis sobre alguna célula que está en alguna de las láminas de las astas dorsales. ¿Sí? Entonces aquí tienen ustedes un circuito, porque esa podría, perdón, esta célula en el asta dorsal podría proyectar sobre las motoneuronas, o podría proyectar sobre una interneurona que proyecta sobre una motoneurona en el circuito local de este segmento medular. Y eso, van a ver ustedes, constituye los reflejos en un momento más, los reflejos monosinápticos o segmentales. ¿Sí? Y esta imagen que tienen acá es una imagen de histología del ganglio de la raíz dorsal, y pueden ver ustedes el ganglio aquí tan elegante. Esas neuronas son los somas de las pseudounipolares, neuronas ganglionares, pseudounipolares, y esas otras neuronas que están allá arribita, esa por ejemplo, donde hay otra distinguible, bien distinguible, ahí hay otra, ¿sí? Son como una coma sobre los somas de las pseudounipolares. Esas se llaman glías satélite y hacen parte de son las glías. ¿Qué son las glías, profesor? Primero no me digan profesor, Jompoma está bien. ¿Qué son las glías Jompoma? Bueno, como este no es el curso de neuroanatomía, ni en la clase de neuroanatomía, ni una clase, el curso de neurobiología, las glías son sumamente interesantes, pero no vamos a discutir de ellas aquí. Si nos vemos en otra clase, les explico alguna cosa. Yo no sé mucho, pero les puedo decir. Tienen que ver con, ya les voy a revelar el secreto, ¿sí? Con la cuestión metabólica que se asocia con la existencia neuronal. Son también de origen neural. De esta les voy a hablar en un momento más. En 2 diapos más, cuando está en el otro, ¿ya? Está en el otro video, ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero antes, miremos esta interesante. Esta es muy reveladora. Observen ustedes algo que es notable aquí. Cada segmento constituye una red sensomotora, sensoefectora, que es independiente de las otras. Y aquí tienen un ejemplo muy elegante, muy por lo demás manido. Todo el mundo conoce o ha oído hablar de los reflejos, del arco reflejo y de los reflejos monosinápticos y bisinápticos que ocurren en la médula espinal. Bueno, aquí tienen un ejemplo de eso. Este es el reflejo patelar, el típico cuestión que le hacen a uno los médicos. Yo le pego a ese tendón y la pierna se estira, ¿no? Le pego al tendón y la pierna se estira. ¿Cómo es que eso ocurre? Ah, es que ocurre de una manera muy interesante, porque si yo estiro este tendón, yo tengo un sensor propioceptivo. La propiocepción tiene que ver, se los digo después como 20.000 veces, pero se lo voy a decir ahora de nuevo, la propiocepción tiene que ver con el estado de actividad de los efectores somáticos. Es decir, qué tan contraído o relajado está un músculo estriado, qué tan tenso y estirado y tenso está un tendón, qué tan rotada está o comprimida está una articulación,
Esa es la propiocepción. ¿Y en qué consisten los propioceptores? Son mecanosensores especializados como terminales especializados de neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Entonces miren lo que pasa acá. Yo estiro este tendón, modifico el estado de este receptor sensorial propioceptivo en este músculo, que es el músculo extensor. Ahí está la neurona pseudonipolar sensorial del ganglio. Esa termina, miren lo que hace, termina directamente sobre la motoneurona ahora que contrae ese músculo. Y al mismo tiempo termina sobre una interneurona inhibitoria que relaja el músculo opuesto. Entonces el flexor se relaja y el extensor se excita. Y la consecuencia de eso es que la pierna se levanta. ¿Comprenden? Entonces aquí tienen ustedes un ejemplo muy transparente, muy cristalino de, de un patrón sensomotor. En este caso involucra dos sinapsis. La sinapsis excitadora sobre el extensor y la sinapsis inhibitoria, que hay una sinapsis y otra, sobre el flexor. Esto puede ser mucho más complicado que esto, pero este es particularmente bien conocido. Y yo lo que les puedo decir es que todos los segmentos medulares, ¿por qué hablo de segmentos? Por esto, pues, segmentos. Son una estructura segmental. Pares de nervios raquídeos. Puntúan los segmentos. Se originan de un segmento y distinguen a un segmento de otro. Son segmentos. Metámeros. ¿Sí? Entonces, resulta ser que este segmento, contiene, da lugar a un conjunto de correlaciones sensomotoras, sensoefectoras, que son propias de ese segmento y que son independientes de los otros segmentos. Esto al médico le sirve mucho porque como cada nivel segmental tiene reflejos propios, si sabe cuál es el reflejo que está comprometido, sabe entonces dónde está el daño neurológico del caso. Puede ser una discopatía o cuestiones por el estilo que esencialmente tienen que ver con el nervio, con el nervio raquídeo, que le pasa a la raíz dorsal, a la raíz ventral o al nervio raquídeo en este matrimonio que se establece, no sé si es matrimonio, en este entente, en esta conversación entre las vértebras y el tubo neural de los nervios, que es bien sofisticada mecánicamente y pasan cosas y entonces el médico sabe, mirando cuál es el reflejo que está comprometido, sabe cuál es el segmento que está comprometido. Y eso es una herramienta diagnóstica muy valiosa. Entonces ahí tienen ustedes reflejos segmentales mono y polisinápticos. Y la cuestión interesante de esto, les voy a mostrar esto antes y les voy a decir eso. Esto es interesante. Ahí tienen a este señor dibujadito acá y está con estos colorcitos, ¿sí? C1 y con estos territorios marcados C3, C4, C5, C2, T1, T12, C6, C3, etc. L1, L2. ¿Qué quiere decir eso? Cervical 2, cervical 3, 4, cervical 5, cervical 6, cervical 3, torácico 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lumbar, sacro 1, 2, 3, lumbar 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son los territorios que son inervados por un nervio raquídeo. Entonces, cada nervio raquídeo inerva un territorio corporal. Ese territorio se llama un somitomo. Y ese segmento, el segmento que origina ese nervio raquídeo, el segmento de la médula que origina ese nervio raquídeo, es responsable por los reflejos segmentales propios de ese segmento. Entonces, ahí está bien dibujadito, ¿no?
Entonces, ¿cómo es posible que haya una coherencia en la acción si estos segmentos son independientes? ¿Cómo es posible que yo tenga la posibilidad de caminar, por ejemplo? Caminar involucra la acción de todos los músculos del cuerpo y tiene que ser una acción concertada, coherente, dinámicamente coherente, de modo que el caminar pueda fluir. Y ustedes pueden pensar, por ejemplo, en operaciones como la destreza manual que ustedes tienen. La destreza manual que ustedes tienen involucra dos dimensiones notables. Una tiene que ver con la sensorialidad y la otra tiene que ver con la finura, con la plasticidad motora. ¿Dónde están las motoneuronas que controlan las manos? Aquí lo pueden ver dónde están, pues se las estoy mostrando, ¿no? Algunas son cervicales, la enorme mayoría. Entonces, los segmentos cervicales contienen las motoneuronas que son responsables de todo lo que ustedes hacen con sus manos, de esa enorme riqueza de cuestiones que hacen con las manos, incluso cuando actúan intencionalmente con las manos. Ah, pero eso no es reflejo. No, tendrá que ver con una modulación que viene desde niveles rostrales, por ejemplo, del cerebro, sobre lo que hacen esas motoneuronas. Pero ustedes pueden ver que cualquier movimiento que ustedes hagan con los dedos involucra la acción concertada, dinámicamente concertada, coordinada, de un pool de motoneuronas que están viviendo en segmentos distintos. Entonces, lo que ocurre aquí es que, es que la acción segmental está coordinada a través de proyecciones intersegmentales y modulación, por tanto, de la acción de los flujos sensomotores propios de cada segmento quedan modulados por lo que está ocurriendo en los otros de una manera dinámica. Y eso da lugar a los patrones motores. Dense cuenta ustedes que los patrones motores, que por lo demás son sensomotores, porque no puede ocurrir un movimiento si es que no ocurre un cambio propioceptivo. Es crucial. Sí, mantener el tono, no lo puedo hacer, pero mantener el tono ahí. Ah, tengo el pulso relativamente firme. Bueno, aquí los músculos estriados de todo este brazo están entrando y saliendo de fase todo el rato, pero la mano se queda quieta. Entonces, eso opera bajo requiere que el estado de actividad de cada uno de estos músculos sea dinámicamente sensado y elaborado como parte de el flujo de actividad del conjunto de motoneuronas que está involucrado en hacer esto. Entonces, estos reflejos sensomotores propios de los segmentos tienen que estar unos con otros, eh, coordinados coherentemente, dinámicamente, en la ejecución de cualquier movimiento. Después de todo, todas las motoneuronas, o prácticamente todas, excepto las del rostro, que están en el cerebro, las oculares y algunas de las del rostro, todas las demás están en la médula. Entonces tienen que actuar coordinadamente. Y el cerebro que hace, bueno, es modular la acción de esas motoneuronas. Las motoneuronas son muy pocas en número respecto del total de las neuronas, que son muchísimas veces mayor que el número de motoneuronas. Por tanto, lo que ocurre es que ustedes tienen este tremendo cerebro esencialmente para modular la actividad de un grupito pequeño de motoneuronas que es el que hace el flujo de la conducta. Hay un concepto interesante que se llama centros generadores de patrones motores. No lo vamos a discutir ahora, pero se los menciono para que lo tengan presente. Centros generadores de patrones motores. La médula espinal, ustedes pueden imaginársela que es como un gran cerebro, haciendo una metáfora, sensomotor, sensoefector, que articula los patrones motores. ¿Sí? Y en realidad el sistema nervioso casi que no hace otra cosa, porque lo que pasa en los niveles más rostrales es bastante parecido a eso también. Bueno, y en este momento me voy a interrumpir
porque llegamos al final de este flujo de clases, de este pedacito, perdón, de este flujo de slides y de este pedacito de clase, porque ahora lo pueden seguir, empezar a seguir en el 1 propio. Así que van a seguir el 1 bis este ratito. Y se saltan de los monos al minuto 50 en el 1. A ver, ven los monos, se acaban los monos y los Neandertal detienen la cuestión, se pasan a este, esperan que este termine, corren el otro hasta el minuto 50 y lo siguen. Y vamos a hacer todos, es un ejercicio interesante y ¿sí? Los va a entretener estar jugando con la cuestión ahí, con el Windows Player. Y si tienen cosas que decirme, las conversaremos en la clase o en un momento más, cuando tengamos un momento más apropiado. Por supuesto, yo estoy abierto a recibir comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. También se los digo en la otra clase, esto se los voy a decir varias veces. Cada vez que termina una de estas clases, que son ahora 3, les digo lo mismo. Entonces, ténganlo presente. Creo que nos vamos a ver en una clase Zoom en algún tiempo más. Así que hasta entonces, y pásenlo bien, pues. Manténganse sanos y que yo trataré de hacer lo mismo. Deja de compartir. Ya. 3 tipos de nodos sensoriales. Les voy a hacer esta figura acá en mi pizarra mágica. Aquí tengo mi bipolar sensorial, mi pseudo unipolar, ¿sí? Esto es la médula espinal y aquí están las astas. ¿Ya? Ahí terminó, ¿no es cierto? Y aquí está la médula. ¿Sí? Y aquí está terminando esta sobre una neurona sensorial primaria. ¿Qué puede hacer en la periferia corporal? En la periferia corporal, este axón puede tener una estructura terminal, que es un elemento sensorial. O puede, en otros casos, otro de estos, que hermanito, y termina acá, hacer sinapsis con una célula sensorial especializada. Y estas sinapsis son de una sofisticación gigantesca porque generalmente son de ida y vuelta. Entonces el elemento sensorial es una célula sensorial especializada que está en la pared neural, en la pared somática. Esos son los modos generales en que la sensorialidad está organizada, es decir, los nodos sensoriales se organizan, es decir, la propia pseudounipolar, es la terminación axónica en la periferia, es el elemento sensorial o está en contacto con un elemento sensorial. La tercera manera se las voy a explicar cuando veamos los órganos estereoceptivos. En ese caso lo que ocurre depende de cómo es el órgano estereoceptivo. Se los participo así. Hay una célula sensorial y esa genera una proyección que va a dar hacia central. Es el caso del olfato, por ejemplo, en que el elemento sensorial es el que se conecta con el sistema nervioso central. Ese es el tercer modo. Y hay otro, una versión de ese que lo vamos a ver cuando veamos la visión, si es que llegamos a ella. Esto es la mecanosensibilidad ciliada. Esto es prácticamente muchos de los elementos de la somatosensorialidad son de este tipo.
esto es, como les digo, la mecanosensibilidad ciliar, que tiene varias versiones, la vamos a ver enseguida. Este es el olfato y el olfato esencialmente, porque los quimios, los sentidos químicos, como el gusto procede de este modo. Lo vamos a ver en un rato más. Esto es gusto y audición. El sistema visual podría decirse que es así también. Esa es la somatosensorialidad, ese es el olfato. Esto se los voy a mostrar en un ratito más. Ya, volvamos a donde estábamos. Me quedan como 10 minutos para que lleguemos al recreo. Compartir. No era ahí donde estábamos, ¿no? Voy a cambiar la camarita. Y veamos a dónde estábamos. Habíamos llegado. Quiero verlo así para que. Discúlpenme que sea así desordenado. Ya estábamos aquí. 16, tenemos que llegar hasta la 25 por lo menos. Les decía, la sensibilidad somática, déjenme ponerlo en modo de presentación, tiene, está un poquito complicado ya, pero la sensibilidad somática tiene 5 modos principales. El tacto discriminativo, la propiocepción, ya se las expliqué gruesamente, la nocicepción, es decir, nóxico, dolor, y los cambios térmicos. Ahora, el tacto discriminativo, este es un pedacito de la piel, esta es una figura también del icarito. Ustedes pueden ver aquí, tienen un trocito cualquiera de la piel y tienen una infinidad eh, de distintos modos de sensibilidad, de distintas modalidades sensoriales que cursan en cualquier trocito de la piel. Todas estas que tengo acá dibujadas son táctiles. Miren, este es un corpúsculo de Pacini y ustedes pueden ver, es un mecanosensor. Este es sensible a presión, es profundo, y esto que ven, esta estructura tan bonita acá, es lo que les mostré yo antes, es el axón que está enrollado de esta manera particular. Miren este otro axón, porque los pelos son órganos sensoriales, los pelos son órganos mecanosensoriales, y la vaina del pelo, la raíz del pelo, ¿no es cierto?, está cubierta por digamos, está visitada por este axón que se enrolla en torno, y entonces también es sensible a la deformación del pelo, es un sensor mecanorreceptor. Hay otros terminales del tacto suave, como este corpúsculo de Meissner, que está aquí en la superficie, y hay otros, como los corpúsculos de Merkel, que son más profundos, y todos estos son mecanorreceptores de naturaleza táctil. Se dan cuenta y están todos existiendo, coexistiendo juntos. Ahora miren lo que les muestra, eh, todas estas son modalidades del tacto, lo que les muestra esta figura de acá. Ahí tienen el Meissner, que es este de acá, Merkel, que es ese más profundo de ahí, Pacini, que está acá, y los terminales de Ruffini. Estos son sensibles al estiramiento, estos a la presión, y estos a los toques. Este es sensible al toque suave, y este es sensible como a la... Este es el del tacto, el de Merkel es el del tacto fino, de la textura, al toque suave, y este es sensible a la deformación de la piel, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está dibujado acá? Está en el dedo. Fíjense ustedes, es bien interesante esta situación porque lo que les muestra es que el área, para cada uno de estos hay un tamaño, una región del espacio que al ser estimulada con el estímulo preferencial evoca respuesta en estas fibras sensoriales. Y esta región del espacio se las voy a mostrar en la siguiente diapo, se llama el campo receptivo. Y los campos receptivos de estas distintas modalidades sensoriales, bueno, son diferentes. Algunos son muy concentrados, como pueden ver ustedes, claro, es la gracia, este discriminativo,
En cambio, este no. Este es sensible al estiramiento, este a la presión profunda y el otro al estiramiento, a los cambios de postura, ¿ya? Y entonces los campos receptivos son menos definidos espacialmente, en cambio los campos receptivos de estos otros que tienen que ver con la discriminación táctil, que es muy fina en algunos lugares de la superficie corporal, son campos receptivos mucho más pequeños y mucho más pequeños de lo que está dibujado acá, por cierto. Ahora, también es interesante, lo que está dibujado aquí es el patrón de respuesta. Cuando ustedes estimulan uno de estos receptores y están registrando de la fibra de la pseudounipolar, van a obtener patrones de respuesta característicos. Y los patrones de respuesta clásicos son los que están dibujados aquí. El receptor que cambia, que responde a los cambios, pero no mientras el estímulo se mantiene, que se adapta rápidamente, por tanto, se adapta al cambio rápidamente, y el que responde tónicamente, continuamente, mientras la perturbación está presente. Este responde a los cambios a los cambios de actividad, este responde continuamente mientras está siendo estimulado. Estas se llaman respuestas tónicas y estas respuestas se llaman fásicas, o si ustedes quieren, que se adaptan, estas respuestas se adaptan rápidamente, estas no se adaptan o se adaptan lentamente. Generalmente estas neuronas, las slow adapting, las que se adaptan lentamente, o las tónicas, tienen un overshoot, un disparo más con mayor frecuencia al inicio de la perturbación y después entran en un régimen y finalmente caen cuando la perturbación decae. Eso es interesante tenerlo en cuenta porque las respuestas fisiológicas de estos distintos tipos de receptores son diferentes y tienen cursos temporales diferentes. Ahora, esta noción es crucial y ustedes tienen que tenerla presente cuando están discutiendo de sensorialidad, es la noción de campo receptivo. ¿Qué cosa es el campo receptivo? Es la región del espacio corporal o sensorial, si visual o auditivo o cualquiera fuere, la región del espacio sensorial desde la cual es posible evocar la acción de una de estas neuronas sensoriales de primer orden o de segundo orden o de tercero según donde ustedes quieran mirarlo. Yo estoy mirando en una neurona que responde a estímulos sensoriales y me pregunto cuál es la región del espacio desde la cual yo puedo evocar actividad. Lo cual quiere decir que hay una región del espacio sensorial desde la cual puedo evocar actividad y no se evoca actividad desde todas las regiones del espacio. Es decir, que las células pueden discriminar, estos receptores tienen un campo receptivo restringido y por tanto pueden discriminar si es que la actividad está ocurriendo en esa zona o no, porque si no ocurre en esa zona, bueno, ocurrirá en la del vecino, ¿comprenden? Entonces, eso va a formar un grano fino, una matriz. Este trocito de la piel es una matriz sensorial con elementos sensoriales discretos que me permite a mí discriminar finamente en qué punto está la perturbación. Ahora, esa es la noción de campo receptivo. Miren cómo está dibujado aquí. Esta es una pseudounipolar. El campo receptivo de cada una de estas pseudounipolares, de cada una de ellas, está dibujado acá. Ahora, ¿están superpuestas? Claro, se superponen. Las tres coinciden sobre una neurona de segundo orden en la médula espinal. Por tanto, el campo receptivo de esta neurona de la médula espinal es más grande que cualquiera de estos porque es la integración en el espacio de todos estos. Ahora, ¿cómo hago yo entonces para discriminar finamente? Bueno, claro, porque yo aquí no puedo saber, porque si yo estimulo por acá, voy a tener acción, esto va a disparar. Lo mismo que si estimulo aquí, va a disparar. Entonces yo no tengo discriminabilidad espacial. La discriminabilidad espacial es pobre en esta configuración. Pero imagínense ustedes que yo tuviera una situación como esta. ¿Cómo hago para ganar discriminabilidad? Ah, es que el campo receptivo tiene la siguiente propiedad. En este caso, miren ustedes. Claro, integra desde estas tres.
Pero las que están en la periferia activan inhibiciones sobre sobre esta neurona de segundo orden. De modo que el campo receptivo de esta de segundo orden es abrupto. Empieza aquí y termina ahí, porque si yo me salgo, la célula se inhibe. Entonces dibujé el campo receptivo con mucha precisión con este mecanismo que se llama oponencia centro-periferia. Centro excitador, periferia inhibitoria. Entonces esta célula de primer orden, donde yo estoy mirando, estoy registrando, esta célula de primer orden tiene un campo receptivo que es excitador en el centro e inhibidor en la periferia, y el perfil espacial de la excitación está muy dibujado. Pues si me salgo de ahí, inhibo. Y esto me permite discriminabilidad. Pero hay otra cosa interesante, que es que el tamaño y la distribución espacial de los campos receptivos en la superficie sensorial o corporal no es homogéneo. Hay zonas máximamente y otras zonas mínimamente sensibles. Y ustedes pueden ver la sensibilidad que tienen en los labios o en las yemas de los dedos. Es 100 veces superior, porque ustedes pueden discriminar con toda finura qué región de la yema de este dedo está siendo estimulada. Y pueden discriminar con absoluta precisión, con exquisita finura, la presión o el tacto en cada una de esas zonas, de modo que esta yema del dedo, la yema del dedo constituye una especie de matriz XY, donde ustedes pueden identificar el toque en cualquiera de esas. Cada toque tiene una coordenada espacial y la pueden identificar, la coordenada, dónde estoy tocando. Eso ustedes lo conjugan con la propiocepción y tienen el fenómeno maravilloso de que ustedes siempre saben dónde está cualquier elemento, cualquier elemento motor o sensomotor de su cuerpo, en qué posición del espacio está, no necesitan verlo. Yo puedo tocar todos mis dedos con el otro, como el juego del cuchillo, ¿no? El juego del cuchillo, con los ojos cerrados, sí, porque ustedes saben dónde están sus dedos y cómo está uno dispuesto con respecto al otro, todo el rato, no necesitan verlo. ¿Ah? Esa es la gracia de este sentido del tacto discriminativo conjugado con la propiocepción. Les voy a mostrar algo que tengo acá. ¿Cómo haría uno para hacer eso? Vamos a dejar de compartir la pantalla y les voy a mostrar una cuestión que es relevante. Primero, síganme con esto un momento. Yo tengo pues hay una cuestión interesante que pasa con las neuronas. Supónganse ustedes que esta es mi neurona de segundo orden. Esta. Y esa va a recibir sinapsis de A y de B. Dos elementos sensoriales. Si yo estoy registrando acá en una de tercer orden, no en el axón de esta, o en esta de tercer orden, que está conectada sinápticamente, ¿cómo sé yo si fue A o fue B lo que se estimuló? No tengo cómo saber, porque lo que se suma acá nunca más se separa. Yo desde el punto de vista de la postsináptica acá, yo lo único que sé es que este axón se activó, no sé cómo. No puedo saber si se activó desde A, desde B o de otra manera. No puedo saber si se activó de A, de B o porque algún pícaro científico puso aquí un electrodo y depolarizó ese soma. No tengo cómo saberlo desde acá. De modo que, en términos anatómicos, lo que se junta en una neurona, lo que concurre en el árbol dendrítico de una neurona presináptica a otra, es indistinguible en la postsináptica. La postsináptica no puede saber cuál es la dinámica de activación de las aferencias a esa neurona presináptica. No puede saber ni la cualidad, ni la calidad, ni el tiempo, ni la duración, nada. Lo único que ve son potenciales de acción en su presináptica. Lo que se suma no se separa.
De modo que si ustedes pueden separar, si ustedes pueden separar presión de tacto discriminativo, de dolor, de temperatura, y todo eso asociado, y presión, tacto, dolor, temperatura, todo eso asociado a un mismo trocito de la piel, quiere decir que para cada una de esas modalidades sensoriales, ustedes tienen que tener una vía sensorial independiente. Y no solo eso, si vamos a mirar en el detalle, por ejemplo, de la discriminabilidad táctil, quiere decir que cada elemento sensorial que está en la superficie de la... Cada elemento sensorial, estoy haciendo una lecera, pero cada elemento sensorial en la superficie de la piel, cada uno de estos puede ser discriminado diferencialmente respecto de los otros, de su propio tipo. Y eso no se podría hacer si es que ocurriera una concurrencia de varios de estos en uno. Por eso que la noción de campo receptivo es tan interesante, pero no solo eso, sino que la arquitectura que tienen las proyecciones sensoriales posteriores, que tienen que respetar la identidad de cada elemento sensorial, en la medida en que ustedes tienen un grado de discriminabilidad alta, tienen que haber la arquitectura de las proyecciones sensoriales tiene que respetar la identidad de cada elemento sensorial. Es decir, tiene que haber una proyección paralela para cada uno de ellos. Se los muestro en un momento. Si dejamos de estar acá, esto es importante, por eso se los estoy remarcando. Si vamos a ¿sí? Lo que se suma no se puede distinguir. Veamos lo que pasa entonces acá. Supónganse que aquí tengo este dedo y aquí tengo estos corpúsculos de Pacini ordenados en una línea. Esto es una matriz de estos elementos. Estos elementos van a estar, hay muchos más que los tres que yo dibujé, pero ustedes son capaces de discriminar o es de Merkel, supongamos que ya es tacto discriminativo, es de Merkel, entonces ustedes pueden discriminar cuando yo toqué S, de S, de S, de S o de cualquiera otro. La única manera en que yo puedo hacer eso, la única, es que cada uno de ellos tiene que ser inervado o provenir de una pseudo-unipolar independiente y tiene que concurrir en una de primer orden independientemente. De modo que las relaciones, y no solo eso, las relaciones de vecindad que se establecen acá tienen que conservarse en la etapa sucesiva de la proyección. Y eso se llama un mapeo. Mapeo es un mapa. Entonces se establece un mapa entre la superficie sensorial y las etapas subsiguientes de las vías sensoriales, donde las relaciones de vecindad se conservan. Ese es el principio del mapeo somatotópico, del mapeo topográfico, que es una cuestión, yo lo digo, un principio de la más alta relevancia en la organización del sistema nervioso siguiente. Y es particularmente importante en la sensorialidad porque es lo que permite la discriminabilidad entre los distintos elementos sensoriales que hacen parte de una superficie sensorial. Entonces, si ustedes tienen la superficie sensorial, tengo que ponerme así para que me vean, mapeada en otra. Las relaciones de vecindad de los elementos sensoriales en esta superficie se conservan en las proyecciones sucesivas. Les voy a mostrar en un momento más a qué nos lleva eso. Bueno, aquí tienen una lista. Perdón.
Aquí tienen una lista estilo Icarito de distintos tipos de receptores que ustedes pueden encontrar. Miren la inmensidad de ellos. Estos son del tacto, receptor de Meissner, de Merkel, Pacini, ahí dice caricia, presión, vibración, distensión de la piel, ¿sí? Estiramiento. Es lo que tienen acá, se los voy a mostrar en un momento, en esta lista son el tipo de fibra sensorial que media eso y cómo se llaman las fibras. Los térmicos son del frío, del calor, no susceptores del frío, no susceptores del calor. Los mecánicos, termomecánicos, nociceptores mecánicos, mecánicos, termomecánicos, polimodales y los propioceptivos, esta lista muy grande de receptores propioceptivos. Esta lista, esta caracterización que tengo acá, A delta, A alfa, A beta, etcétera, refiere a esto. Refiere a que los axones de estas pseudonipolares tienen velocidades de conducción distintas y también organización, y digamos, tienen también estructuras diferentes. Algunos son gruesos y mielinados, los muy rápidos, y otros son desnudos y de un calibre mucho menor, los más lentos. Entonces, las fibras sensoriales tienen propiedades dinámicas diferentes y cada tipo de sensorialidad se asocia con, está subservida, digamos, está asociada a un cierto tipo de fibra sensorial distinta, como se pueden ver acá ustedes. Entonces las A alfa son las rápidas, las C, que son las del dolor, ahí dice temperatura, dolor, comezón, son lentas. Las de la temperatura son más bien lentas. Los mecanorreceptores son entre rápidos, eh, son, son, son entre muy rápidos y rápidos. Los mecanorreceptores de la piel y la propiocepción, por supuesto, es el grupo de más rápido, de mayor velocidad. Este es un ejemplo nomás. Para que ustedes vean cómo opera uno de estos receptores. Este es un receptor térmico, un termo, ahí lo dicen, no, es un receptor del frío. Este responde al enfriamiento relativo de la piel. Y miren cómo responde de una manera tónica. ¿Sí? Aquí estoy enfriando un trocito de la piel transientemente, este es el transiente, y la respuesta es más intensa según mayor sea el grado de enfriamiento, y la respuesta digamos, es más intensa en términos de los potenciales de acción que esa fibra genera. Y pueden ver también que la descarga es continua y tiene un overshoot al principio y es continua y dura todo el rato que dura esa perturbación. Esa es una respuesta bastante típica, tónica, o de adaptación lenta de un receptor sensorial. Se la mostré porque la encontré bonita y les da la idea, ¿no es cierto? Ustedes son sensibles, y es lo que le pasa a uno. Uno es sensible a más frío que el ambiente o más calor que el ambiente, no a la temperatura absoluta. Bueno, y esto es para mostrarles lo que les decía antes, la distribución espacial de estos distintos tipos de receptores es distinta. Cambia, pueden ver ustedes, más denso aquí, no les voy a dar el detalle, menos denso acá. Entonces, en distintas regiones de la superficie corporal tienen una distribución espacial de los receptores y por tanto una discriminabilidad de a la estimulación de esos receptores, una discriminabilidad de los estímulos, que es variable y que cambia según sea la zona corporal. Hay regiones altamente sensibles y otras regiones mucho menos sensibles. Y esto ocurre, es decir, la superficie sensorial no es homogénea en cuanto a discriminabilidad del estímulo, ni respecto de sus umbrales de intensidad, cuál es la estimulación mínima que yo tengo que poner para que la fibra responda. En general no es homogénea respecto de ningún parámetro psicofísico y esto
ocurre así para todas las modalidades sensoriales, porque lo que pasa con el tacto también pasa con la visión, también pasa con la audición, el sentido del equilibrio, con todo. Las superficies sensoriales no son homogéneas en sus atributos psicofísicos. Uno sabe esto de más, ¿sí? Uno apenas discrimina en la espalda dos lugares así de separados. En cambio, en la puntita de los dedos, hagan el experimento ustedes mismos, en la punta de los dedos pueden discriminar con una finura mucho menor de 1 milímetro, si yo los toco. Claro, y este es simplemente para mostrar que cualquier estímulo va a activar a todos estos receptores, en el caso de la piel, va a activar se fijan ustedes, hay un mosaico acá de distintos tipos de receptores, cada uno mediado, es un sistema sensorial independiente en realidad, porque está mediado cada receptor de un sistema y cada uno de los sistemas está mediado por proyecciones sensoriales independientes. Esto es interesante porque un objeto cualquiera, una perturbación cualquiera que yo pongo ahí, va a estimular de distinta manera a ese conjunto de sistemas sensoriales que están coexistiendo en ese pedacito de la piel, y eso es lo que va a terminar por construir las características, esa es, digamos, la activación diferencial de esas modalidades sensoriales asociadas a esa región del cuerpo, es lo que termina por construir o determinar las características que son psicofísicamente asociadas y conductualmente asociadas a esa perturbación. Es lo que termina por ser distinguido y caracterizado como la perturbación. La acción concurrente, temporalmente concurrente, simultánea, contingente, la acción contingente, pero diferencial de todas estas modalidades sensoriales que coexisten en un trocito de la superficie sensorial, es lo que constituye finalmente las propiedades sensoriales de cualquier objeto que es distinguido como tal objeto por la conducta. Y esto no es distinto para el sistema visual, obviamente que es así con respecto a la cuestión somatosensorial, pero no es distinto para el sistema visual, no es distinto para el sistema auditivo, no es distinto para el sistema olfatorio. Órgano estereoceptivo. Bueno, ahí está la noción de campo receptivo, esto no quiero mostrárselo. Y esto es lo último que vemos ahora y después vamos a seguir con la otra clase. Llevamos un poquito más de 1 hora y cuarto más o menos. La última noción, lo que quería decirles antes. Aquí tienen ustedes la noción de una vía sensorial. ¿Qué es lo que ocurre? Miren lo que ocurre. Lo que ocurre aquí es que, no, dejémoslo aquí, ¿saben qué más? Creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a partir de aquí en la segunda sesión, porque es suficiente por un rato y así descansamos.